Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. En estas últimas horas estamos viendo huellas súper importantes y además me he dado cuenta de una cosa que es esencial comentar en el vídeo de hoy. Así que vamos a comenzar directamente ya con el análisis técnico. Comentábamos en el vídeo de ayer algunas huellas clave que habíamos visto en estas últimas horas, sobre todo tras la ruptura de esta tendencia alcista. El haber observado aquí presión compradora de fondo nos estaba indicando cierta fortaleza en el precio, ya que después de perder esta tendencia alcista podríamos esperar por lo menos que intente visitar la parte baja de la estructura, pero al estar viendo que entran compradores de forma agresiva sobre estos niveles es una señal bastante alcista en el corto plazo, obviamente, porque estamos en el gráfico de una hora. Y en el día de hoy ya estamos viendo cómo el mercado se vuelve a animar un poquito. Hoy de hecho Bitcoin ha subido en torno a un 3% y como veis ya estamos en el principal objetivo, que era la parte alta de la estructura del gráfico diario. En estos últimos meses hemos tenido varias oportunidades operativas y sobre todo la más importante fue esta acumulación que hizo sobre la parte baja de la estructura. Pudimos incorporarnos tanto en el test de consolidación como en esta otra consolidación sobre la zona del BIPOC. Pero ya esta zona no es una zona para estar valorando compras actualmente, ya que esto es una resistencia de una estructura y donde tendríamos que estar valorando compras serían en zonas de soporte y no de resistencia. En estas últimas horas hemos vuelto a ver una acumulación con fallo estructural, que justo lo pudimos identificar ayer en esta zona de aquí, por esta presión compradora que comentaba en el inicio del análisis. Y tras esto, en estas últimas horas hemos visto la ruptura de la parte alta de la estructura. La zona que mejor oportunidad operativa ha dejado de todos modos no es la parte alta, sino más bien la zona del VWAP semanal, ya que como podéis ver hemos tenido aquí también esta consolidación para ya buscar atacar la parte alta del gráfico diario. Bien, en este contexto, ¿qué oportunidades operativas podríamos llegar a esperar para los próximos días? Como os he dicho antes, ahora mismo esta no es la mejor zona para estar buscando compras, a no ser que se diese la siguiente situación. Porque hoy me he fijado que ya se cumple el requisito del mínimo para desarrollar la fase B. Se me ha pasado el tiempo, la verdad es que bastante rápido, pensaba que quedaría más, pero como podéis ver actualmente ya se está cumpliendo ese mínimo y por lo tanto podríamos estar viendo ya perfectamente una ruptura del equilibrio durante los próximos días. Por el momento las huellas que hemos estado observando son de fortaleza, pero como os he dicho, a pesar de que estemos en un contexto alcista en el corto plazo, solo vamos a buscar compras si sucede lo siguiente, y es que después de ver una ruptura alcista tengamos la posterior consolidación sobre la parte alta, sobre la zona de los 31.000. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si viésemos una ruptura y después un reingreso tras sacudir zona de máximos, esto sería muy peligroso, ya que en caso de consolidar el reingreso tendríamos que estar automáticamente buscando shorts desde la parte alta, desde los 31.000. Un rechazo a esta zona operativa serían señales bastante negativas para el precio de Bitcoin. La última huella que hemos tenido en el precio ha sido esta acumulación sobre la parte baja, haciendo que de hecho el precio no visitase la parte baja de la estructura principal, de la estructura del gráfico diario, pero ese rechazo nos tendría que hacer favorecer setups bajistas después de consolidar. Y una distribución sobre esta zona en concreto sería muy negativa, ya que podría hacer que visitemos otra vez niveles operativos aún más bajos. Ahora, si por el contrario vemos que rompe la parte alta y consolida, atentos porque también estaríamos esperando ya setups alcistas dentro de lo que es incluso esta otra estructura operativa. Yo diría que incluso el primer objetivo sería visitar la zona del BIPOC de esta otra estructura, que serían en torno a los 38.600 y pico. Eso tras el test de consolidación. Ojo, repito, es importante que consolide, porque una sacudida sobre estos niveles sería muy peligrosa. Y ya si rompiese la zona del BIPOC, entonces sí que podríamos buscar objetivos más alcistas, que el principal sería buscar la parte alta de esta otra estructura, que sería más o menos la zona de los 64.780. Esto es gráfico diario, no es para que suceda mañana, entonces hay que entender que esto puede requerir cierto tiempo. Pero el primer paso ahora mismo es ver qué sucede sobre la parte alta de esta estructura, porque es cierto que yo en un inicio pensaba que quedaba todavía más desarrollo de fase B, pero al ver que ya se cumple el mínimo tenemos que estar pendientes y estar buscando oportunidades más allá de la estructura en caso de que rompa ese equilibrio. La cosa es ir adaptándonos con el mercado, y la situación actual
actualmente es la que es. Ahora vamos a estar revisando un poquito las herramientas a ver si nos pueden dar alguna pista más. Mirad qué bien se ha vuelto a comportar el indicador de tendencia después de romper el equilibrio. Nos estaba marcando tendencia alcista con bastante fuerza y fue a buscar toda esta liquidez que estaba sobre estos niveles. Como veis, después de esto todavía quedaba liquidez y es más o menos lo que ha ido a buscar posteriormente en este otro movimiento alcista. Ya casi no queda un poquito, más o menos hasta la zona de los 31.398, pero la verdad es que es bastante poca la liquidez que queda ya por parte de los short. No vemos liquidez hasta los 31.867 con un poquito más de volumen. Aquí se activó nuevamente el indicador de tendencia, pero como veis ya se ha vuelto a retirar la tendencia alcista, aunque aquí podremos estar viendo una cierta sacudida interna que nos estaría demostrando fortaleza, así que atentos con esto. Eso sí, no están castigando demasiado la zona de longs. Y lo último que buscaron de liquidez por parte de los long fue esto de aquí. Ya ver, a mí personalmente estas subidas tan verticales no me suelen gustar porque luego también las correcciones son bastante fuertes. Pero también es cierto que hay que entender cómo se han dado estas subidas. Y es que, como comentaba antes, hemos estado viendo fallos estructurales en varias estructuras, tanto en esta estructura como en esta otra. Y eso nos está demostrando bastante intencionalidad por parte de los operadores para llevar al precio a niveles operativos más altos. Ahora, revisando Bookmap, estoy viendo una cosa bastante peligrosa. Había bastantes órdenes de venta a partir de los 30.990 hasta los 31.200. Como veis, han absorbido todas las órdenes de venta y actualmente vemos cómo aparecen, bueno, ya estaban ahí desde hace cierto tiempo, perdón. Estamos viendo en los 31.500 también bastantes órdenes de venta. No con tanto volumen, pero esto sí que podría indicar al menos una zona donde podrían estar distribuyendo. Ojo, de momento la presión compradora estamos viendo que se mantiene, porque como veis además ha tenido aquí dos rebotes directos en el VWAP y por lo tanto entendemos que los compradores siguen intentando llevar al precio a niveles operativos más altos. Por eso es que no me sorprendería una ruptura de la parte alta actualmente. En el Multihook veo algo también muy curioso, y es que como veis han puesto muchísimo volumen de compras por debajo del precio, sobre la zona de los 30.700 aproximadamente, intentando defender al precio sobre estos niveles. Es por eso que veíamos ese rebote en la zona de VWAPs. Y ya para terminar vamos a revisar de Kingfisher. Vemos un poquito de liquidez sobre la zona de los 30.250, pero como veis tampoco se ve un clúster súper grande de liquidez de longs que nos pueda indicar que vayan a visitar esa zona en el corto plazo. En general, el balance de spot de Binance ha sido negativo. Por parte de BitGet más de lo mismo, incluso descargando de forma bastante agresiva en este movimiento bajista. Bitfinex también estuvo vendiendo, pero como veis en estas últimas horas ha vuelto a comprar, aunque el balance es negativo, ojo. Y luego también vemos como por ejemplo OKX descarga spot. En el mapa de corto plazo sí que vemos más liquidez por parte de los long, como es obvio. Sobre todo en torno a los 30.480 tenemos aquí un clúster bastante importante.